Eliminación de cobertura vegetal, bosques de galería. No, allí simplemente lo deben dejar como eh, eliminación de cobertura para bosques de galería y aparte quedaría nuevamente eliminación de cobertura vegetal de vegetación secundaria. Allí están hablando ustedes de dos impactos diferentes o poder utilizar simplemente el nombre de eliminación de cobertura vegetal y poderlo ubicar en dos actividades diferentes, ¿sí? O abrirle simplemente otra casilla para poderlo evaluar de esa manera, ¿vale? Ah, listo. Yo no Bien. sé allí, ay, ahora no quiere abrir este archivo, porque entonces les estaba hablando de unas correcciones que No, no pues eran. lo que tú dices que nos quedó como muy general, también nos lo pusiste en algunas observaciones. Entonces, pues en ese Vale, aspecto sí, sí nos toca como ser un poco más detallados, digamos, en el cambio de geología, cambio en la geología, pues también está como muy general. vale. Ujú. Cambio en la No, geología, sí no, tenemos que especificar. Allí yo les daba un ejemplo en los comentarios que le hacía, que creo que se lo repitieron. Disminución de áreas en en la actividad 5 que también tienen ujú. allí disminución, deben definir, pues, disminución del área con respecto a qué, disminución de área de qué, por uso de suelo o disminución de área, Es que ahí, ¿a qué se refiere? ahí está, mira, pusimos disminución de áreas destinadas a fauna, flora y producción agropecuaria, solamente que solamente se ve disminución de áreas en el cuadrito, pero pues el impacto en realidad está acá arriba, Pero es que allí nuevamente, chicos, se está decimos presentando pues, lo mismo. Ustedes están diciendo que hay disminución del área y por actividad pecuaria. ¿Y esto es para qué actividad? ¿Me dejan ver? para acopio de material. De material y lo dejaron ubicado en el factor de uso de suelo, para uso de suelo, para uso de suelo. Lo que pasa es que esta disminución de área probablemente me vaya a llevar como consecuencia otra serie de impactos que van a estar relacionados con flora y fauna, que ustedes lo Mm, consideraron también dentro de esa actividad, donde definen flora y No, fauna. esa sí la pusimos más abajo. Ah, pues es en la Ah, en la de eliminación de cobertura. coberturas. Ajá. Ah, Y vale, vale, y vale. Listo. El de pérdida de suelo sí lo pueden dejar así. Y lo que pasa es que la pérdida de suelo está totalmente asociada a otros impactos de flora y fauna, donde pues también se va a tener esa disminución debido a esa pérdida de uso de suelo. Y nuevamente tendrían que relacionarlo con otro impacto en los factores sociales, porque la pérdida de producción pecuaria pues está relacionada con la alteración en alguna actividad económica que es la producción pecuaria. ¿Le hicieron allí algún comentario con respecto a eso? sí, pues nosotros en comunidad, Documentos. en ocupación del territorio, pues hicimos cambios en la propiedad del terreno precisamente por eso, porque la gente que tenía su terreno destinado a producción, pues ya no lo va a o sea, le toca eh, como cambiar ese uso, cambiar esa ocupación. Por eso lo pusimos ahí. Vale, listo. Entonces ese sí lo pueden dejar así que ese sí va acompañado de los otros impactos. Aquí tenían otro. Afectación en la disponibilidad, calidad y transporte de sedimentos del agua. Esto estaba en qué actividad, construcción de plantas de concreto, afectación de la disponibilidad, calidad de transporte de sedimentos del agua, listo. Esta yo les decía a ustedes que era más un aspecto que un impacto para que se lograra también definir más. Abastecimiento, no, este no, incremento de emisiones de contaminantes. Entonces, este también lo podrían dejar
cuando yo les decía que lo dejaran un poco por separado es porque yo estoy pensando más un poco ya en las medidas de manejo que se podían aplicar en caso tal de que estos impactos logren a llegar con una calificación para hacer una implementación de una medida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estos incrementos de emisiones de contaminantes atmosféricos, la idea es que si vemos que la concentración es muy alta, que realmente se presenta una alteración significativa en el momento de la calificación, eh, y llega a ser una medida de manejo, cuando se llegan a esas medidas de manejo, lo que se busca siempre es procurar que la medida me salga lo más económica posible. Eso es lo que se busca en la vida real. Entonces, cuando se buscan esas medidas y se busca reducir costos, lo que se quiere tratar de cubrir es uno de los muchos parámetros que pueden generar un factor de contaminación. Y siempre lo que se busca eliminar es los factores que no me generen tantas medidas o medidas muy costosas para poder hacer su captación. Entonces, cuando hablamos nosotros de esas emisiones, casi siempre asociamos toda la contaminación atmosférica solamente a material particulado. ¿Sí? Entonces, ese material particulado, lo que nos permite definirlo es por el tamaño del material particulado y a partir de allí tener diferentes medidas. Cuando hablamos de PM10 y PM2.5, pues se supone que allí ya está cubierta una cantidad de contaminantes que forman parte de ese material de contaminación, y cuando hablamos de cuáles serían las futuras medidas para la prevención o mitigación de estos impactos, pues realmente a las alternativas a las cuales le apuntamos es si el tipo de filtro o de mallado que vamos a utilizar, de filtros en este caso, para poder contener los contaminantes, si serían para poder disminuir la cantidad de PM10 o la cantidad de PM2.5, que es un poco como los traumatismos que estamos sufriendo en ese momento con la enfermedad. ¿Qué tapabocas nos sirve más? ¿Vale? Según Sí. el tamaño que se tenga de ese material particulado. Entonces allí lo que, no para dejarlo por separado, lo que sí pueden hacer es simplemente incremento de PM10 y también el incremento o aumento de PM2.5, dependiendo de lo que ustedes consideren que deben atender con más urgencia, considerando que el PM10, digamos que es el tamaño de partícula de contaminación atmosférica que se considera que puede alterar o modificar o disminuir un comportamiento o factor ambiental, es decir, que puede generar alteraciones en la vegetación, que puede generar alteraciones en la fauna, que si hay acumulación de este impacto, pues me puede generar problemas en el suelo, problemas en el agua. Y cuando ya hablamos de los PM2.5, pues está un poco más asociado a este material particulado que tiene un aumento de riesgo en la salud de la población. Entonces, digamos que el PM2.5 ya sería para una atención o para una disminución de riesgos que generen enfermedad a una población determinada, ¿vale? Y ese tamaño, esa definición del impacto, pues lo vamos a asociar. Si alguna actividad que genera PM2.5, bien sea por transporte de material, bien sea porque se hagan mezclas de materiales, ese tipo de impactos pues se van a presentar y los vamos a considerar es cuando ocurran en una ubicación del proyecto que esté cerca a otras poblaciones o que esté afectando directamente al personal que trabaja en la obra. ¿De acuerdo? Vale. Mm, vale, con respecto a esto, no, pues no tenía mucho más que decirles, sí estaba muy parecido al otro, pero no tantos comentarios. Sí tienen algunas generalidades que cambiar eh, de las observaciones que les hice allí, pero sobre todo era con ese cambio en la geología que lograran ser más específicos. En las perturbaciones del medio, por inclusión de nuevos elementos, pues también poder definir qué es, porque no comprendí ese impacto, cuál es. No, no entiendo cuáles son las perturbaciones del medio. Sí, como tratar de definirlo un poco más, porque sí lo repiten en varios.
en varias actividades y no me queda claro qué tipo de impacto es ese. Perturbaciones del medio. Perturbaciones del medio. ¿Vale? Poder definir qué tipo como de impacto se está presentando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces chicos, sí les pido el Listo, favor profe. de que nuevamente hagan el ejercicio, aprovechen ahorita estas 2 horas de clase para que se reúnan, hagan las modificaciones y si de aquí a las 4 ya han logrado cambiar alguna y hacer el ensayo de al menos con un impacto, hacer la valoración de Leopold no, de Conesa y si se le presenta alguna pregunta o inquietud, pues me escriben al correo y nos conectamos una vez termine con los otros grupos. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Bueno, chicos, y disculpen la Vale. equivocación. Ah, no, tranquilo. Vale, ok, que estén bien. Hasta luego. Saludos, profe. Entonces, mi chavo, Muchachos, pregunta.